La maldición del manicomio. Dicen que las paredes pueden absorber los gritos. A lo largo de los años, el manicomio Blackwood, ubicado en los remotos bosques de Virginia, fue testigo de tanto sufrimiento y desesperación que es difícil imaginar que algún rastro de felicidad haya existido jamás en ese lugar. Había escuchado rumores sobre el sitio durante años, pero siempre lo consideré una mera leyenda urbana, una de esas historias que los adolescentes cuentan para asustarse unos a otros en la oscuridad de la noche. Sin embargo, todo cambió cuando descubrí una carta antigua en la casa de mi abuelo, que me llevó a investigar más a fondo y, eventualmente, a enfrentarme a un horror que jamás podría haber imaginado. Era una mañana fría de diciembre cuando encontré la carta, oculta entre las páginas de un libro de medicina antigua en el desván de la casa de mi abuelo. Mi abuelo, el Dr. Robert Kane, había sido un respetado psiquiatra que trabajó en varios hospitales de la región durante las décadas de 1950 y 1960. La carta, escrita con una letra temblorosa, parecía ser una confesión o un aviso de algo terrible. No llevaba firma, pero mencionaba un lugar, el manicomio Blackwood. La carta hablaba de purificación espiritual, de almas perdidas y de un mal que nunca debe ser desatado. Algo en esas palabras me heló la sangre, y aunque una parte de mí quería cerrar el libro y olvidar que alguna vez lo había encontrado, la curiosidad, y quizás una oscura necesidad de saber la verdad, me impulsaron a seguir investigando. Mi búsqueda comenzó en archivos antiguos y bibliotecas, donde me encontré con información dispersa y fragmentada sobre el manicomio Blackwood. Había sido inaugurado en 1922 como un sanatorio para pacientes con enfermedades mentales graves. Pero fue en la década de 1950 cuando todo cambió. Un nuevo director fue nombrado, un hombre llamado el Dr. Jonathan Wilkins. Wilkins, según lo poco que pude encontrar, era un hombre carismático pero con ideas extremadamente inusuales sobre el tratamiento de la enfermedad mental. No había registros claros sobre sus métodos, solo vagas referencias a técnicas espirituales y terapias de purificación. Decidí ir al lugar para descubrir más. No me fue fácil encontrar la ubicación exacta del manicomio. Los mapas modernos ya no lo mostraban, y preguntar sobre él en la ciudad cercana solo me llevó a miradas vacías o respuestas evasivas. Finalmente, un anciano en un bar local, después de varios tragos, me dio indicaciones a regañadientes, advirtiéndome que no fuera allí, que Blackwood está maldito. Ignoré sus advertencias y partí hacia el manicomio al día siguiente. Llegué a Blackwood al atardecer. El edificio, en su mayoría en ruinas, emergía del bosque como una cicatriz en la tierra. Una alta verja oxidada rodeaba el perímetro y las ventanas rotas parecían ojos vacíos observándome. El aire estaba quieto, tan inmóvil que se sentía como si todo el mundo estuviera conteniendo la respiración. Traspasé la verja y me acerqué al edificio. La puerta principal, de madera pesada y podrida por los años, estaba entreabierta. Con un esfuerzo considerable, logré abrirla lo suficiente para pasar. El interior del manicomio estaba cubierto de polvo y moho. Los muebles estaban volcados y las paredes marcadas con arañazos profundos que sugerían una desesperación inimaginable. Caminé por el pasillo principal, mis pasos resonando en el silencio opresivo. Había una atmósfera densa, como si algo invisible se cerniera sobre mí, observándome, esperando. En una de las habitaciones laterales, encontré lo que debió haber sido la oficina de un médico. Los archivos, desperdigados por el suelo, contenían informes clínicos sobre los pacientes. Los leí uno por uno, descubriendo un patrón inquietante. A partir de 1952, los registros se volvían cada vez más vagos y confusos. Los tratamientos descritos no eran médicos en absoluto, sino que hablaban de rituales de purificación y exorcismos espirituales. Los pacientes mencionados en esos registros desaparecieron repentinamente de los archivos, sin ninguna indicación de su destino. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda mientras examinaba los archivos, pero la parte más inquietante aún estaba por venir. En un armario de la oficina, encontré una caja metálica cerrada con llave. Rompí la cerradura, encontrando dentro una serie de fotografías y diarios. Las imágenes mostraban lo que parecían ser rituales,
pacientes atados a camas, rodeados por figuras encapuchadas. En una de las fotos, reconocí al Dr. Wilkins, su rostro iluminado por una luz tenue, con una expresión que solo puedo describir como éxtasis de mente. Los diarios eran aún peores, detallando las creencias de Wilkins en una secta de purificación que utilizaba el sufrimiento extremo como medio para liberar almas. Los rituales, según él, eran la única forma de salvar a las personas de la condenación eterna. La oscuridad cayó rápidamente y la poca luz que había dentro del manicomio se desvaneció. De repente, me di cuenta de que estaba completamente solo en un lugar donde la misma locura había sido desatada como un arma. Traté de calmar mi respiración, pero la sensación de ser observado crecía con cada segundo. Decidí que ya había visto suficiente y me dirigí de nuevo hacia la salida. Sin embargo, al llegar al pasillo, me di cuenta de que algo había cambiado. El aire estaba más denso, como si una fuerza invisible estuviera apretando el edificio, manteniéndome prisionero. El sonido de pasos resonó en algún lugar detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nadie. El pánico comenzó a instalarse y empecé a caminar más rápido, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Los pasos continuaron, esta vez más cerca, casi como si estuvieran justo a mis espaldas. Pero cada vez que me giraba, solo encontraba el vacío. Fue entonces cuando me di cuenta de que algo no estaba bien en el diseño del edificio. Había pasado por el mismo pasillo varias veces, aunque estaba seguro de que había tomado diferentes direcciones. Era como si el lugar estuviera cambiando a mi alrededor, manteniéndome atrapado. El sonido de un susurro rompió el silencio. No entendí las palabras, pero el tono era inconfundible, amenazas, advertencias de un destino inminente. Corrí, ahora desesperado por encontrar una salida, pero los pasillos seguían llevándome en círculos, llevándome de vuelta a donde había comenzado. El susurro se intensificó, y con él una presencia más tangible. Algo me seguía, algo que no podía ver pero que podía sentir claramente. Era como si las paredes mismas estuvieran vivas y se acercaran, comprimiéndome en un espacio cada vez más pequeño. Finalmente, llegué a una puerta que no había visto antes. Con la esperanza de que fuera una salida, la abrí rápidamente, solo para encontrarme en una sala grande, probablemente una antigua sala de tratamiento. Las paredes estaban cubiertas de símbolos extraños, tallados en la piedra con precisión inquietante. En el centro de la sala había una cama de metal, con correas de cuero que aún colgaban de los costados. El olor a sangre y óxido era abrumador. Me sentí mareado, y el mundo a mi alrededor comenzó a girar. Fue entonces cuando lo vi, una figura encapuchada, de pie en la esquina más alejada de la sala. No podía ver su rostro, pero sabía, en lo más profundo de mi ser, que era Wilkins, o lo que quedaba de él. El susurro se convirtió en un grito agudo que reverberó en mi cabeza. Intenté salir de la sala, pero la puerta se cerró de golpe ante mí, bloqueándome dentro. La figura comenzó a moverse lentamente hacia mí, y con cada paso que daba, sentía como si mi cordura se desmoronara un poco más. No había escapatoria, lo sabía. Este era el lugar donde Wilkins y su secta habían llevado a cabo sus rituales, y ahora yo era parte de su legado maldito. El aire se volvió más frío, y el dolor comenzó a extenderse por mi cuerpo. Las correas de la cama se levantaron, como si una fuerza invisible intentara obligarme a acostarme. Luché contra esa fuerza, pero fue inútil. Sentí que mi mente empezaba a romperse, que algo oscuro estaba invadiendo mi ser. Fue entonces cuando entendí lo que había sucedido aquí. Wilkins y su secta no solo torturaron a los pacientes, sino que usaron sus almas como sacrificios para algo mucho más oscuro, algo que ahora estaba reclamándome a mí también. La figura se detuvo justo frente a mí. Aunque su rostro estaba cubierto, sentí su mirada penetrante, una mirada que parecía atravesar mi alma. Una voz, profunda y resonante, habló en mi mente. No entendí las palabras, pero la sensación de agonía fue suficiente para hacerme gritar. Pero no había nadie que pudiera escucharme. Estaba solo, atrapado en el manicomio Blackwood, un lugar donde el tiempo y la realidad se habían distorsionado, convirtiéndose en una trampa para cualquier alma desafortunada que se atreviera a entrar.
Mi visión comenzó a oscurecerse y la última cosa que vi antes de perder el conocimiento fue el rostro desfigurado de uno de los antiguos pacientes, su boca abierta en un grito eterno, su mirada llena de un terror indescriptible. Luego, todo se volvió negro. Cuando desperté, estaba tirado en el suelo de la oficina del médico, con la caja metálica aún abierta a mi lado. Todo parecía normal, pero algo en mí había cambiado. Sentía una oscuridad profunda dentro de mí, una presencia que antes no estaba allí. Salí del manicomio tambaleándome, sintiendo que algo me seguía todavía, acechando en las sombras. Al llegar a mi coche, miré hacia atrás una última vez, viendo cómo las paredes del manicomio se retorcían, como si algo dentro estuviera tratando de escapar. Conduje de regreso a casa lo más rápido que pude, pero supe que nunca podría escapar del todo. El Hospital de las Caras Olvidadas. En la pequeña localidad de Marion, escondido entre los densos bosques de Carolina del Norte, se erguía un edificio olvidado por el tiempo. Era el antiguo sanatorio de Marion, un lugar cuya historia estaba manchada por la desesperación y el sufrimiento. Durante más de un siglo, los lugareños evitaron hablar de él, como si el simple hecho de mencionarlo pudiera traer de vuelta los horrores que una vez sucedieron en sus oscuros sótanos. El sanatorio, fundado en 1867, fue originalmente un refugio para aquellos nacidos con deformidades faciales severas, en una época donde tales diferencias físicas eran consideradas maldiciones o castigos divinos. El edificio había sido una imponente estructura de ladrillo rojo con ventanales góticos, diseñada con la intención de infundir calma y esperanza. Pero a medida que pasaban los años, la esperanza se desvaneció y la calma dio paso a la desesperación. Las familias de los pacientes, avergonzadas o aterradas por las condiciones de sus seres queridos, los abandonaban allí, confiando en que el sanatorio los cuidaría. Sin embargo, lo que ocurrió detrás de esos muros fue una historia de negligencia, crueldad y experimentación inhumana. El Dr. Elias Caldwell, el director del sanatorio, había empezado con intenciones nobles. Pero el peso de ver tanta miseria y dolor día tras día lo transformó en algo más oscuro. Comenzó a desarrollar una obsesión con la idea de curar a sus pacientes, no solo de sus deformidades físicas, sino también de lo que él consideraba sus deformidades espirituales. Creía fervientemente que las deformidades eran manifestaciones de una corrupción interna que podía ser purgada. Con el tiempo, sus métodos se volvieron más radicales y perturbadores. Los sótanos del sanatorio, que en un principio se utilizaron para almacenamiento y servicios, se convirtieron en el epicentro de su trabajo. Caldwell ordenó la construcción de pequeñas celdas dentro de los sótanos, donde encerraba a los pacientes considerados irreversibles. Allí, en la penumbra, los pacientes eran sometidos a experimentos que, según el Dr. Caldwell, liberarían sus almas de la corrupción que los había condenado a esas deformidades. Pero la realidad era muy diferente. Caldwell, en su afán por demostrar sus teorías, empezó a realizar operaciones sin anestesia, alegando que el dolor era necesario para la purificación. Los gritos y lamentos que surgían de los sótanos pronto se convirtieron en algo habitual, aunque ninguno de los trabajadores del sanatorio se atrevía a hablar al respecto. Los pacientes que no sobrevivían a las brutales terapias eran simplemente dejados a pudrirse en sus celdas, convirtiéndose en un macabro recordatorio del fracaso de Caldwell. En 1892, después de una serie de investigaciones sobre la desaparición de varios pacientes, el sanatorio de Marion fue clausurado por las autoridades. Sin embargo, el Dr. Caldwell desapareció misteriosamente antes de que pudiera ser arrestado, y con él se fue el conocimiento exacto de lo que había ocurrido en los sótanos. Con el tiempo, la vegetación se adueñó del edificio, cubriendo casi por completo la estructura, como si la naturaleza intentara ocultar lo que había ocurrido allí. Décadas después, el sanatorio de Marion se convirtió en una leyenda local. Los niños contaban historias de fantasmas y criaturas deformes que aún vagaban por el bosque que rodeaba el edificio. Sin embargo, pocos se atrevían a acercarse, y los que lo hacían regresaban con relatos confusos y aterradores. La mayoría hablaba de una sensación de opresión, de una presencia invisible que los vigilaba, pero nadie había llegado a explorar los sótanos, hasta que William Pearson decidió que era hora de descubrir la verdad.
William era un investigador de lo paranormal, aunque él prefería llamarse a sí mismo un historiador de lo inexplicable. Su pasión por lo desconocido lo había llevado a explorar lugares abandonados por todo el país, y cuando escuchó la historia del sanatorio de Marion, supo que tenía que ir. No era un hombre supersticioso, pero había aprendido a respetar los lugares donde otros habían sufrido. Sabía que esos sitios podían contener energías que iban más allá de la comprensión humana. El día que llegó a Marion, el clima reflejaba la atmósfera del lugar. Un cielo gris plomizo cubría el sol y un viento frío se arrastraba por las calles vacías del pequeño pueblo. William estacionó su coche en el borde del bosque y se dirigió a pie hacia el sanatorio. A pesar de que la vegetación lo había engullido en gran parte, aún podía distinguir la silueta del edificio a través de los árboles. Al acercarse, sintió una inquietante familiaridad, como si ya hubiera estado allí antes en alguna vida pasada. La entrada principal del sanatorio estaba bloqueada por escombros, pero William encontró una ventana rota por la que pudo colarse. El interior estaba en un estado de ruina avanzada. Las paredes, una vez blancas, ahora estaban cubiertas de moho y humedad. Pisos de madera podrida crujían bajo sus pies mientras avanzaba por los pasillos, iluminados solo por la luz de su linterna. El silencio era absoluto, excepto por el sonido de su propia respiración y el ocasional goteo de agua en algún lugar lejano. William sabía lo que estaba buscando. Había leído informes antiguos que mencionaban los sótanos, y a pesar de que no se sentía completamente cómodo con la idea de entrar en ellos, sabía que allí era donde encontraría las respuestas que buscaba. Tras unos minutos de búsqueda, finalmente encontró una puerta metálica medio oxidada en el fondo de un pasillo. Al abrirla, se revelaron unas escaleras estrechas que descendían a la oscuridad. Con cada paso que daba, el aire se volvía más pesado, como si descendiera a otro mundo, uno donde el tiempo se había detenido y el sufrimiento aún perduraba. Al llegar al final de las escaleras, se encontró en un largo corredor de piedra. Las paredes estaban llenas de manchas oscuras y el olor era casi insoportable. Era una mezcla de humedad, putrefacción y algo más que no pudo identificar de inmediato. Avanzó lentamente, consciente de que estaba adentrándose en el corazón de la oscuridad que había envuelto al sanatorio de Marion. A lo largo del corredor, William encontró varias celdas, tal como las describían los informes. Las puertas eran de hierro pesado, con pequeñas ventanillas por las que apenas se podía ver el interior. Muchas de ellas estaban cerradas, pero algunas estaban entreabiertas. Al asomarse, vio restos óseos esparcidos por el suelo de piedra. No quedaba mucho de aquellos que habían sido encerrados allí, pero los huesos, torcidos y rotos, contaban una historia de dolor y desesperación. Continuó avanzando hasta llegar a lo que parecía ser la sala central del sótano. Allí, en medio de la sala, había una mesa de operaciones, oxidada y cubierta de manchas que el tiempo no había podido borrar. Encima de la mesa había un instrumento médico antiguo, una especie de bisturí de gran tamaño. Parecía estar incrustado en la madera, como si alguien lo hubiera clavado allí con fuerza. Alrededor de la mesa había más celdas, y en una de las paredes, William notó inscripciones talladas en la piedra. Se acercó para examinarlas y vio que eran nombres, posiblemente de los pacientes que habían muerto allí. Había docenas, tal vez cientos, cada uno marcado con una fecha. Algunas de las fechas eran tan antiguas que apenas se podían leer, pero otras eran sorprendentemente recientes. El descubrimiento de los nombres lo inquietó profundamente. Sabía que el sanatorio había estado cerrado durante más de un siglo, pero esas inscripciones sugerían que alguien había estado en el lugar mucho después de que se supusiera que estaba abandonado. Intentó sacarse esa idea de la cabeza, pero no podía ignorar la sensación de que no estaba solo en los sótanos. De repente, notó un frío antinatural en la habitación. La temperatura había bajado drásticamente en cuestión de segundos, y pudo ver su aliento en el aire. La linterna que sostenía comenzó a parpadear, lanzando sombras erráticas por toda la sala. William sintió un escalofrío recorrerle la espalda y una presión en el pecho que lo hizo difícil respirar. Era como si el mismo aire se hubiera vuelto más denso, más opresivo. Miró hacia la entrada del corredor por el que había venido, considerando la posibilidad de salir inmediatamente.
pero algo lo detuvo. Había una sensación, una especie de atracción hacia el centro de la sala. Giró la linterna hacia el suelo, donde notó que había algo tallado en la piedra. Al acercarse, vio que era un círculo lleno de símbolos y figuras que no reconocía. Parecían marcas rituales, desgastadas por el tiempo pero aún claramente visibles. Era evidente que el Dr. Caldwell había utilizado ese lugar para algo más que tratamientos médicos. Mientras William observaba el círculo, la linterna finalmente se apagó por completo. La oscuridad fue total, envolviéndolo como un manto pesado. Por primera vez en su vida, sintió un terror primordial, una certeza absoluta de que algo en ese lugar estaba mal, más allá de lo que su mente racional podía comprender. Permaneció inmóvil, con la esperanza de que sus ojos se ajustaran a la oscuridad. Pero el sótano era como una cueva sin fondo, donde ni siquiera una chispa de luz parecía capaz de sobrevivir. Podía sentir su corazón latiendo con fuerza, cada latido resonando en sus oídos como un tambor de guerra. Sabía que debía irse, que no había nada más que descubrir allí que no fuera muerte y desesperación. Con un esfuerzo considerable, comenzó a moverse hacia el corredor, tanteando las paredes en busca de algún punto de referencia que lo guiara de regreso a las escaleras. El frío seguía envolviéndolo, y con cada paso, la sensación de que algo lo acechaba crecía. Aunque no podía verlo, estaba seguro de que había algo más allí con él, algo que lo observaba desde las sombras, esperando que cometiera un error. De repente, sintió una punzada de dolor en el hombro, como si algo lo hubiera tocado, una presión fría y aguda que lo hizo detenerse en seco. Se giró bruscamente, intentando ver lo que fuera que lo había alcanzado, pero solo encontró la oscuridad. El dolor no desaparecía, se intensificaba, irradiando desde el hombro hacia su pecho. William apretó los dientes y continuó, sabiendo que no podía quedarse allí. Finalmente, sus manos encontraron la puerta metálica de las escaleras. Con todas sus fuerzas, la abrió y se lanzó hacia arriba, tropezando en su prisa por alejarse de los sótanos. Subió los escalones de 2 en 2, impulsado por un miedo visceral que no había experimentado jamás. Al llegar al nivel superior, la linterna volvió a encenderse, débil pero funcional, y la luz, aunque tenue, fue suficiente para guiarlo fuera del sanatorio. Cuando salió al aire libre, William se desplomó en el suelo, jadeando y temblando. El frío que había sentido en los sótanos se disipó, pero la sensación de ser observado no lo abandonó. Se levantó como pudo y corrió hacia su coche, sin mirar atrás. Una vez dentro, encendió el motor y se alejó de ese lugar maldito lo más rápido que pudo. Durante días después de su visita, William no pudo dormir bien. Cada vez que cerraba los ojos, veía las inscripciones, los huesos, y sentía ese dolor punzante en el hombro, que inexplicablemente seguía presente. Pero lo que más lo atormentaba era el hecho de que, a pesar de todo lo que había encontrado, no había logrado desentrañar el misterio completo del sanatorio de Marion. Y aunque había jurado no regresar jamás, sabía en el fondo que la historia no había terminado. Algo lo llamaba, lo atraía de vuelta, y temía que algún día, inevitablemente, respondería a esa llamada. El culto del silencio. Dicen que el silencio puede ser ensordecedor, pero nunca lo entendí realmente hasta que investigué la historia de Black Hollow. Me llamo Daniel Blake, y soy investigador de fenómenos paranormales. Desde que era joven, siempre me han fascinado las historias de lugares embrujados, de sitios donde la realidad parece distorsionarse, donde lo inexplicable se convierte en lo cotidiano. He recorrido el país entero buscando respuestas a lo desconocido, pero nada me había preparado para lo que encontré en Black Hollow, un hospital psiquiátrico que fue escenario de una crueldad inimaginable. Había oído hablar de Black Hollow a través de un artículo viejo que encontré por casualidad en una biblioteca polvorienta en Chicago. El artículo mencionaba brevemente un experimento fallido en la década de 1950, llevado a cabo en un grupo de pacientes sordos, con el objetivo de curar su condición. Lo que más me llamó la atención fue la falta de información. Era como si el hospital y sus pacientes hubieran sido borrados de la historia. No pude encontrar ningún registro oficial, ninguna mención en archivos médicos, nada.
Solo ese artículo, con palabras que sugerían algo siniestro, algo que debía ser olvidado. Decidí investigar más a fondo, buscando cualquier pista que pudiera llevarme a Black Hollow. Después de semanas de investigación infructuosa, finalmente di con un nombre, Dr. Leonard Hess. Hayes había sido el director del hospital durante los años en que se llevaron a cabo los experimentos. Encontré un par de artículos académicos escritos por él que hablaban sobre sus teorías sobre la sordera como un defecto del alma. El lenguaje que utilizaba era frío, clínico y profundamente perturbador. Hayes no veía a sus pacientes como personas, sino como objetos, piezas de un rompecabezas que él debía resolver a cualquier costo. Fue en uno de esos artículos donde encontré la primera referencia concreta a Black Hollow. Estaba ubicado en un área remota del estado de Washington, escondido entre montañas y densos bosques. El hospital había cerrado abruptamente en 1957 y no había ninguna explicación oficial sobre por qué. Decidí que tenía que ir allí, que necesitaba ver con mis propios ojos lo que había ocurrido en ese lugar. El viaje hasta Black Hollow fue largo y agotador. Las carreteras se volvieron más estrechas y sinuosas a medida que me acercaba al lugar y una sensación de inquietud comenzó a instalarse en mi interior. Cuando finalmente llegué, el hospital estaba completamente abandonado, sus muros cubiertos de hiedra y moho, como si la naturaleza intentara reclamar lo que una vez fue suyo. La entrada principal estaba bloqueada por escombros, pero logré encontrar una ventana rota por la que pude colarme. El interior del hospital era un laberinto de pasillos oscuros y habitaciones vacías. El aire estaba pesado, cargado de una humedad que hacía difícil respirar. Cada paso que daba resonaba en las paredes, rompiendo el silencio absoluto que dominaba el lugar. A medida que avanzaba, sentí como si algo me estuviera observando, como si los ojos de los pacientes que alguna vez estuvieron aquí siguieran presentes, atrapados en algún rincón oscuro de este edificio maldito. No tardé en encontrar lo que parecían ser las habitaciones de los pacientes. Eran pequeñas, con camas metálicas oxidadas y colchones podridos. En las paredes había marcas como si alguien hubiera arañado desesperadamente la superficie. Cada habitación parecía contar una historia de dolor y desesperación, y no pude evitar sentir un nudo en el estómago al pensar en lo que esas personas debieron haber soportado. Finalmente, llegué a una puerta al final de un largo pasillo. Estaba cerrada, pero no con llave. Al empujarla, me encontré en una sala grande, probablemente la sala donde se llevaban a cabo los experimentos. El lugar estaba en ruinas, pero aún se podía ver el equipo médico, cubierto de polvo y telarañas. Había sillas con correas, como si los pacientes hubieran sido inmovilizados durante los tratamientos. Una pizarra en la pared mostraba dibujos y fórmulas que no entendía, pero que parecían tener algo que ver con los oídos y el cerebro. Comencé a revisar los papeles dispersos por el suelo, esperando encontrar alguna pista sobre lo que había ocurrido aquí. La mayoría de los documentos eran ilegibles, dañados por la humedad y el tiempo. Pero uno de ellos llamó mi atención. Era un informe escrito por el Dr. Hayes, detallando uno de sus experimentos. El lenguaje era clínico y frío, pero las implicaciones eran aterradoras. Hayes había intentado reconectar el cerebro de los pacientes sordos, utilizando métodos que incluían descargas eléctricas y cirugía cerebral sin anestesia. Creía que podía despertar los sentidos dormidos, forzando al cerebro a escuchar. Lo que encontró fue que muchos de los pacientes simplemente no sobrevivieron a sus experimentos. Pero lo que más me impactó fue un párrafo al final del informe. Hayes mencionaba que algunos de los pacientes que sobrevivieron comenzaron a experimentar alucinaciones auditivas. Escuchaban sonidos que no existían, voces que susurraban cosas incomprensibles, pero constantes. Con el tiempo, estos pacientes comenzaron a volverse completamente locos, golpeándose a sí mismos y arañando sus oídos hasta que sangraban, intentando desesperadamente silenciar lo que escuchaban. La imagen que esas palabras pintaron en mi mente fue horrenda. Pude imaginar a los pacientes, atrapados en sus propias mentes, siendo atormentados por sonidos que no podían escapar. Y lo peor de todo es que Hayes no parecía mostrar ninguna compasión. Para él, estos resultados eran solo desafortunadas consecuencias en su búsqueda de una cura.
Mientras leía, sentí una presión creciente en mi cabeza, como si una mano invisible estuviera apretando mi cráneo. El silencio en la sala era opresivo, y cada pequeño ruido que hacía resonaba como un trueno. Algo no estaba bien. El aire estaba tan cargado que parecía vibrar, y comencé a sentir una leve náusea. Me di cuenta de que estaba temblando, aunque no sabía si era por el frío o por el miedo que se estaba apoderando de mí. Decidí que era hora de irme. Había visto suficiente, pero al girarme para salir, algo en la habitación cambió. No sabía exactamente qué, pero todo se sentía diferente. Una presencia, una fuerza que no podía ver ni explicar, parecía haberse manifestado. El hospital, que hasta entonces había sido solo un edificio abandonado, se sentía ahora vivo, como si estuviera reaccionando a mi intrusión. Caminé hacia la salida con el corazón acelerado, luchando por mantener la calma. A medida que me alejaba de la sala, el aire se volvía más espeso, como si el hospital no quisiera dejarme ir. Pero seguí adelante, cada paso más difícil que el anterior. Cuando finalmente llegué a la ventana por la que había entrado, tuve que forzarme a través de ella, como si algo invisible intentara retenerme dentro. El aire fresco del exterior golpeó mi cara como un bálsamo, y por un momento me sentí aliviado. Pero al mirar hacia atrás, hacia el oscuro interior del hospital, supe que algo me había seguido. No era una presencia física, pero estaba allí, como una sombra, pegada a mí, imposible de ignorar. Conduje de regreso al hotel en silencio, tratando de comprender lo que había sentido en Black Hollow. Mi cabeza seguía doliendo, y la presión no había disminuido. Esa noche, cuando intenté dormir, los recuerdos del hospital volvieron una y otra vez. Imágenes de los pacientes, de sus manos arañando las paredes, de sus miradas vacías, atormentadas por lo que no podían ver pero sí oír. Sentí que algo se había abierto dentro de mí, algo que no podía cerrar. Durante las siguientes semanas, intenté volver a la normalidad, a mi trabajo y a mi vida cotidiana, pero no pude sacudirme la sensación de que algo andaba mal. La presión en mi cabeza empeoraba cada día, y comencé a escuchar ruidos en los momentos más inesperados. A veces, era un zumbido bajo, otras, un golpeteo rítmico que venía de algún lugar lejano. Lo peor era que no importaba dónde estuviera, siempre estaba allí, persistente y enloquecedor. Consulté con médicos, pero no pudieron encontrar nada físicamente malo en mí. Mi salud estaba perfectamente bien, al menos en lo que podían medir. Me dijeron que probablemente era estrés, que necesitaba descansar. Pero sabía que no era eso. Sabía que algo me había seguido desde Black Hollow, algo que había traído conmigo sin darme cuenta. Las noches se convirtieron en mi peor enemigo. Intentar dormir era una tortura, y las pocas horas que lograba descansar estaban llenas de pesadillas. En mis sueños, siempre estaba de vuelta en el hospital, atrapado en esos oscuros pasillos, escuchando sonidos que no podía entender, sonidos que me volvían loco. Me despertaba empapado en sudor, con los oídos zumbando y la cabeza a punto de estallar. No sé cuánto tiempo más podré soportar esto. Mi mente está al borde del colapso, y cada día es una lucha constante contra el terror que se ha apoderado de mi vida. Ya no soy el hombre que era antes de entrar en Black Hollow. Algo en ese lugar me cambió, me rompió. No sé si alguna vez podré recuperarme. Lo que sí sé es que esos pacientes, aquellos a quienes el doctor Aye sometió a sus experimentos, no descansan en paz. Sus tormentos no terminaron con su muerte, y de alguna manera los he traído conmigo. No puedo escapar de lo que se ha convertido en mi nueva realidad. Black Hollow me ha atrapado, y aunque haya logrado salir físicamente, una parte de mí sigue allí, atrapada en ese oscuro silencio, para siempre. El experimento. En lo profundo de las montañas de Colorado, alejado de las miradas curiosas, se encontraba el Hospital Psiquiátrico Broadmoor. Un edificio sombrío de ladrillo gris, construido a finales del siglo XIX, que albergó a miles de pacientes a lo largo de su existencia. Para muchos, Broadmoor era simplemente un lugar donde los desquiciados eran confinados, alejados del resto de la sociedad. Pero aquellos que conocían la verdadera historia sabían que ese hospital había sido mucho más que eso.
A lo largo de las décadas, los rumores sobre experimentos inhumanos y prácticas siniestras comenzaron a circular, aunque nunca hubo pruebas suficientes para confirmarlos. La verdadera naturaleza de Broadmoor permaneció en las sombras hasta la década de 1980, cuando un nuevo director, el Dr. Victor Rourke, tomó el control. Rourke era un hombre ambicioso y sin escrúpulos, conocido por sus métodos poco convencionales y su falta de compasión hacia los pacientes. Sin embargo, lo que lo hacía realmente peligroso era su conexión con el bajo mundo del narcotráfico. Bajo su mando, Broadmoor se convirtió en el epicentro de una operación secreta de tráfico de drogas, donde los pacientes fueron usados como cobayas humanas para probar sustancias experimentales que pronto inundarían las calles de las grandes ciudades. David Larsen, un periodista de investigación con una reputación de ser tenaz y sin miedo, había escuchado rumores sobre lo que sucedía en Broadmoor. Su instinto le decía que algo oscuro estaba ocurriendo allí, algo que iba más allá de los simples experimentos médicos. Fue en una conversación con una fuente anónima, un ex trabajador del hospital, que David obtuvo las primeras pistas concretas sobre lo que realmente sucedía detrás de esas paredes. La fuente hablaba de drogas experimentales, de muertes no reportadas y de pacientes que nunca más se supo de ellos. Era una historia demasiado impactante para ser ignorada. Con su cámara y una grabadora, David se dirigió a Broadmoor una fría mañana de otoño. Había obtenido acceso al hospital haciéndose pasar por un miembro del personal de mantenimiento. Sabía que era arriesgado, pero también sabía que la única manera de destapar la verdad era infiltrarse en el lugar. A medida que se acercaba al hospital, una sensación de aprensión se apoderó de él. El edificio se alzaba frente a él como una bestia dormida, esperando a ser despertada. El interior de Broadmoor estaba en un estado de decadencia avanzada. Los pasillos estaban mal iluminados y olían a humedad y desinfectante barato. David observó que las paredes, antaño de un blanco brillante, ahora estaban manchadas de suciedad y moho. Los techos tenían grietas por donde goteaba agua, creando pequeños charcos en el suelo. No había signos de vida en las zonas comunes, lo que hacía que el lugar se sintiera aún más desolado. Se movió con cautela, tratando de no llamar la atención mientras buscaba la evidencia que necesitaba. David encontró su primer indicio en el sótano, una parte del hospital que parecía haber sido olvidada por completo. Allí, escondido entre viejos archivadores y muebles abandonados, encontró una caja de documentos que parecía haber sido dejada a propósito. Revisando los papeles, descubrió informes médicos detallando la administración de sustancias a los pacientes, muchas de ellas etiquetadas solo con códigos numéricos. Las descripciones de los efectos secundarios eran horripilantes: convulsiones, alucinaciones, parálisis y, en algunos casos, la muerte. Estos documentos confirmaban lo que David había sospechado: los pacientes de Broadmoor habían sido tratados como conejillos de indias, expuestos a drogas experimentales que nadie fuera de esas paredes había oído mencionar. A medida que continuaba revisando los documentos, David encontró algo aún más perturbador: registros de muertes que nunca fueron reportadas. Pacientes que, oficialmente, habían sido trasladados a otros centros o dados de alta, pero que en realidad habían muerto como resultado de los experimentos. Sus cuerpos habían sido cremados en secreto y sus nombres borrados de los registros oficiales. Estas muertes habían sido manipuladas para que parecieran accidentes o enfermedades naturales, encubriendo la verdadera causa de su fallecimiento. Sintiendo que estaba cada vez más cerca de descubrir toda la verdad, David decidió explorar más a fondo el hospital. Al subir a los pisos superiores, comenzó a escuchar ruidos. Eran débiles, pero lo suficientemente claros como para saber que no estaba solo. Pensó que podría tratarse del personal del hospital, aunque era extraño, ya que había sido informado de que Broadmoor operaba con un personal mínimo debido a la falta de fondos. Mientras avanzaba, los ruidos se hicieron más fuertes y se dio cuenta de que venían de una sala al final del pasillo. La puerta de la sala estaba entreabierta y desde allí, David vio luces parpadeantes. Empujó la puerta con cuidado, revelando una escena que no olvidaría nunca. La sala estaba llena de equipo médico, pero no del tipo que se esperaría encontrar en un hospital. Había máquinas que no reconocía,
conectadas a monitores que mostraban gráficos y números que no entendía. Pero lo que más le impactó fue la fila de camas en el centro de la sala. Sobre cada una de ellas yacían cuerpos inmóviles, conectados a tubos intravenosos y monitores cardíacos. David se acercó a las camas, sintiendo una mezcla de miedo y repulsión. Los cuerpos parecían estar en un estado de coma, con sus rostros inexpresivos y la piel pálida. Al revisar más de cerca, notó las marcas en sus brazos, señales de que habían sido sometidos a repetidas inyecciones. Sus cuerpos estaban atrofiados, como si hubieran estado allí durante meses, tal vez años. Fue entonces cuando se dio cuenta de que estos pacientes no estaban siendo tratados, estaban siendo mantenidos vivos únicamente para servir como sujetos de prueba. El horror de lo que había descubierto era abrumador. Sabía que tenía que salir de allí y llevar la información a las autoridades, pero algo lo detuvo. Había una última cosa que necesitaba ver, algo que no podía ignorar. En el fondo de la sala había un pequeño armario metálico. Lo abrió, revelando una serie de frascos etiquetados con nombres en clave: Proyecto L, dosis experimental 4, compuesto X. Junto a ellos, encontró un cuaderno, probablemente perteneciente al Dr. Rourke. Lo hojeó rápidamente, encontrando notas que detallaban los resultados de cada experimento. La frialdad con la que Rourke describía los efectos devastadores de las drogas en los pacientes era nauseabunda. Para él, estas personas no eran más que estadísticas, datos en una tabla que utilizaba para perfeccionar su producto. De repente, el sonido de pasos en el pasillo lo sacó de su trance. Alguien se acercaba. David rápidamente guardó el cuaderno y se escabulló por una puerta lateral, que lo llevó a un pasillo menos transitado. Debía salir de allí antes de que lo encontraran, pero el hospital era un laberinto de corredores y habitaciones que parecían interminables. A medida que avanzaba, los sonidos en su entorno se volvían cada vez más inquietantes. Se dio cuenta de que no era solo el personal lo que se movía por el hospital. Había algo más, algo que no podía ver pero que sentía que lo estaba acechando. Finalmente, encontró una salida que lo condujo de vuelta al sótano. Corrió hacia la escalera que lo llevaría al exterior, pero antes de llegar a la puerta, se detuvo en seco. Allí, en medio del pasillo, había una figura. Era un hombre, o al menos lo que quedaba de uno. Su piel estaba pálida y tensa, sus ojos hundidos en las cuencas. Parecía un cadáver ambulante, pero aún respiraba. Al acercarse, David vio las mismas marcas en sus brazos que había visto en los pacientes de la sala de experimentos. Este hombre era una de las víctimas de Rourke, alguien que había sido sometido a tantas drogas que apenas se mantenía en pie. David retrocedió lentamente, tratando de no hacer ruido, pero tropezó con un cubo de metal, provocando un estruendo que resonó en todo el sótano. El hombre levantó la cabeza, y sus ojos vacíos se encontraron con los de David. Sin decir una palabra, comenzó a moverse hacia él, de manera torpe pero rápida. David sintió que su corazón se aceleraba. Corrió hacia la escalera y subió tan rápido como pudo, sin mirar atrás. Al llegar al exterior, se lanzó a su coche y arrancó el motor con manos temblorosas. Condujo a toda velocidad por el camino de tierra que lo sacaría de Broadmoor, sin detenerse hasta llegar a la carretera principal. Sabía que había sido afortunado de escapar con vida, pero también sabía que su trabajo no había terminado. Tenía que exponer lo que había descubierto, tenía que asegurarse de que el mundo supiera la verdad sobre Broadmoor y las atrocidades que habían ocurrido allí. Esa noche, de vuelta en su apartamento, David revisó las notas y grabaciones que había hecho. Las imágenes y sonidos que capturó eran evidencia suficiente para destapar el escándalo. Pasó la noche escribiendo su informe, sabiendo que lo que estaba a punto de publicar cambiaría todo. Pero incluso después de que el informe se hizo público y las autoridades comenzaron a investigar, David no pudo deshacerse de la sensación de que algo había quedado incompleto. Meses después, la investigación oficial concluyó que Broadmoor había sido el escenario de uno de los mayores escándalos médicos y criminales en la historia del país. Rourke y sus cómplices fueron arrestados y el hospital fue cerrado para siempre.
Sin embargo, los cuerpos de muchos de los pacientes nunca fueron encontrados, y los pocos que sobrevivieron estaban tan traumatizados que no podían hablar de lo que les había sucedido. David siguió con su carrera, pero el caso de Broadmoor lo dejó marcado para siempre. Nunca pudo olvidar las caras de los pacientes que vio en esas camas, ni la mirada vacía del hombre que lo persiguió en el sótano. A veces, en las noches más oscuras, se despertaba sobresaltado, convencido de que algo lo estaba observando desde las sombras de su habitación. Porque aunque Broadmoor había sido clausurado, David sabía que los horrores que ocurrieron allí no podían ser tan fácilmente enterrados. Las cicatrices que dejó en las almas de aquellos que sufrieron dentro de sus paredes permanecían, y en sus pesadillas, él también seguía siendo una víctima de ese lugar maldito. La habitación 9. Nadie en el hospital psiquiátrico de Riewood quería hablar de la habitación 9. Para los pacientes y el personal, el número 9 significaba más que solo un número en una puerta. Era un recordatorio silencioso de algo oscuro y maligno que había echado raíces en las profundidades del edificio. En los años 70, cuando el hospital estaba en pleno funcionamiento, esa habitación había sido utilizada para las más brutales y primitivas terapias de electroshock. Las paredes de la habitación 9 habían absorbido el sufrimiento de decenas de personas hasta que la administración decidió clausurarla después de una serie de eventos que no podían ser explicados racionalmente. Richard Darker, un hombre en sus 40, no era del tipo que creía en lo paranormal. Era un investigador privado, conocido por su escepticismo y por su habilidad para encontrar explicaciones lógicas a los fenómenos más extraños. Había sido contratado por una compañía de desarrollo inmobiliario para inspeccionar el hospital psiquiátrico de Riewood, el cual planeaban comprar y convertir en un complejo de apartamentos. Se rumoreaba que el lugar estaba maldito, y aunque los inversionistas no creían en esas historias, sabían que los rumores podían afectar la venta. Querían que Richard investigara, encontrara la fuente de las leyendas y las desacreditara. Cuando Richard llegó a Riewood, lo recibió un viento helado que soplaba a través de los árboles desnudos. El hospital se encontraba a las afueras de la ciudad, un edificio imponente de piedra gris que se alzaba en medio de un terreno vasto y desolado. A pesar de su deterioro, el edificio conservaba un aire de solemnidad, como un testigo silencioso de las tragedias que se habían desarrollado dentro de sus muros. Las ventanas estaban rotas y la pintura se había descascarado, dejando expuestos los ladrillos antiguos. Richard entró por la puerta principal, que crujió al abrirse, como si el edificio protestara por la interrupción. El interior del hospital estaba en ruinas. Había escombros por todas partes y el olor a humedad y moho impregnaba el aire. Sacó su linterna y comenzó a explorar. El hospital estaba vacío, salvo por el sonido de sus pasos resonando en los pasillos. Las habitaciones, alguna vez llenas de camas y equipos médicos, estaban ahora vacías, saqueadas por el tiempo y los vándalos. Había grafitis en las paredes y algunos muebles rotos esparcidos por el suelo. Richard revisaba cada habitación meticulosamente, tomando fotos y anotando cualquier cosa que pudiera considerar relevante para su informe. Pero a medida que avanzaba por los pasillos, no podía ignorar la sensación creciente de inquietud que lo envolvía. Había algo en el aire, algo que lo hacía sentirse observado. Finalmente, llegó al ala oeste del hospital, donde la luz natural apenas penetraba a través de las ventanas sucias. Fue entonces cuando la encontró. La habitación 9. La puerta estaba cerrada, pero no con llave. Un número de metal oxidado colgaba torcidamente sobre la puerta, como un último intento de la habitación por mantener su identidad oculta. Richard dudó por un momento antes de empujar la puerta. Se abrió con un chirrido lento, revelando una habitación pequeña y desordenada. Las paredes estaban cubiertas de manchas oscuras y el suelo estaba salpicado de escombros. A un lado de la habitación había una antigua camilla de metal cubierta de polvo y óxido. Encima de la camilla, los restos de lo que parecían correas de cuero colgaban flácidos. Había un aire denso en el lugar, como si la habitación aún estuviera impregnada del dolor de quienes habían sido sometidos a las crueles terapias de electroshock. Richard comenzó a examinar la habitación con cuidado.
Había algo diferente en este lugar, algo que no se encontraba en las otras partes del hospital. El silencio aquí no era simplemente la ausencia de ruido, era un vacío palpable que parecía absorber todo a su alrededor. Mientras tomaba fotos y escribía notas, sintió una presión en el pecho, como si el aire estuviera cargado de una energía invisible pero poderosa. Al revisar una de las esquinas de la habitación, notó algo extraño en el suelo. Había una serie de marcas, como arañazos profundos que se extendían en diferentes direcciones. Se agachó para examinarlo más de cerca y vio que las marcas formaban un patrón, casi como si alguien hubiera intentado grabar algo en el suelo en un momento de desesperación. Estaban tan desgastadas que apenas se podían distinguir, pero su presencia le dejó una sensación de incomodidad que no pudo ignorar. Richard se levantó y decidió que ya había visto suficiente. Pero justo cuando estaba a punto de salir de la habitación, sintió un escalofrío que recorrió todo su cuerpo. La temperatura había bajado de repente y el aire estaba tan frío que pudo ver su aliento condensarse en la oscuridad. Intentó ignorar la sensación y siguió hacia la puerta, pero entonces algo lo detuvo. Un zumbido bajo, casi imperceptible, comenzó a vibrar en el aire. Era un sonido extraño, como una corriente eléctrica que corría a través de los cables, aunque más intenso y resonante. Richard intentó localizar la fuente del sonido, pero no pudo. Parecía provenir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Su corazón comenzó a latir con más fuerza y un instinto primitivo le dijo que debía salir de allí de inmediato. Pero sus pies no se movieron. Estaba congelado en su lugar, como si una fuerza invisible lo hubiera atrapado. El zumbido se intensificó, volviéndose más agudo, hasta que sentía que perforaba su mente. Richard intentó cubrirse los oídos, pero no sirvió de nada. El sonido estaba dentro de su cabeza, vibrando en su cráneo como si estuviera intentando romper algo en su interior. La presión en su pecho se intensificó, y por un momento sintió que iba a desmayarse. La habitación parecía girar a su alrededor y las sombras en las paredes parecían moverse, aunque sabía que era imposible. Justo cuando pensó que no podría soportarlo más, el zumbido cesó abruptamente, dejándolo en un silencio absoluto. El repentino alivio lo dejó aturdido, y por un momento no pudo moverse. Finalmente, recuperó el control de su cuerpo y salió de la habitación tambaleándose. Cerró la puerta detrás de él y se apoyó contra la pared del pasillo, tratando de recuperar el aliento. Algo había ocurrido en la habitación 9, algo que no podía explicar. No era un hombre que se asustara fácilmente, pero lo que había experimentado no tenía ninguna explicación lógica. Mientras se alejaba de la habitación, no podía sacudirse la sensación de que algo se había quedado con él, algo que no podía ver pero que estaba allí, justo detrás de él. Decidió que era mejor no quedarse más tiempo del necesario en el hospital. Tenía suficiente material para su informe y lo que había descubierto en la habitación 9 sería suficiente para que la compañía reconsiderara sus planes. Mientras caminaba hacia la salida, la sensación de inquietud persistió y el sonido del zumbido continuaba reverberando en su mente, aunque ya no lo escuchaba. Richard condujo de regreso a su hotel en silencio, con las manos temblorosas en el volante. Sabía que algo en ese hospital estaba mal, algo más allá de lo físico. Esa noche intentó dormir, pero cada vez que cerraba los ojos, veía la habitación 9 y el zumbido volvía, más fuerte y penetrante. No podía descansar, su mente seguía regresando a ese pequeño espacio oscuro donde algo había despertado. Al día siguiente, preparó su informe y se lo envió a sus empleadores. Describió lo que había encontrado, incluidos los fenómenos inexplicables en la habitación 9. Esperaba que ellos, al igual que él, entenderían que era mejor dejar ese lugar en paz. Después de enviar el informe, se sintió un poco más tranquilo, como si una carga se hubiera levantado de sus hombros. Pero la paz no duró. En los días que siguieron, el zumbido en su mente se hizo más fuerte y comenzó a experimentar dolores de cabeza intensos. Ningún médico pudo encontrar la causa y ninguna medicina podía aliviar el dolor. El sonido se había convertido en una presencia constante, como un recordatorio de que la habitación 9 no lo había dejado ir. Unas semanas después, Richard desapareció.
No dejó ninguna nota ni rastro, y sus pertenencias quedaron intactas en su apartamento. La policía lo buscó durante meses, pero nunca encontraron ninguna pista de su paradero. Para sus amigos y familiares, su desaparición fue un misterio sin resolver, otro caso más en los archivos de personas que un día simplemente se desvanecen. Sin embargo, aquellos que conocen la historia de Rie Wood creen que la habitación 9 finalmente cobró otra víctima. Unos años después de la desaparición de Richard, el hospital fue demolido y en su lugar se construyó un parque. Pero aquellos que caminan por el parque en las noches de invierno afirman que, si te detienes en el lugar donde una vez estuvo el hospital, puedes sentir una vibración leve en el aire, como un zumbido que apenas se percibe. Y si prestas mucha atención, algunos dicen que puedes sentir una presencia, algo que nunca fue completamente liberado de la habitación 9. El doctor de las marionetas. Siempre me había considerado una persona racional. No soy de los que se dejan llevar por historias de fantasmas o fenómenos inexplicables. Mi trabajo como investigador en la Universidad de Nueva Inglaterra me ha enseñado a buscar pruebas, a seguir la lógica y a confiar en la ciencia. Pero nada de lo que he aprendido me preparó para lo que encontré en Hollow Creek. Todo comenzó con una vieja carta que encontré en los archivos de la universidad. Estaba escrita a mano, en papel amarillento y frágil, y firmada por un hombre llamado Dr. Samuel Hargrave. El nombre no me era familiar, pero lo que captó mi atención fue el contenido de la carta. Hargrave hablaba de un trabajo que había comenzado en los años 30 en un manicomio rural, mencionando técnicas quirúrgicas innovadoras y la posibilidad de trascender las limitaciones de la medicina moderna. La carta terminaba abruptamente, como si el autor hubiera sido interrumpido. Intrigado, comencé a investigar más sobre Hargrave y su trabajo. Encontré pocos registros sobre él en las bases de datos médicas, pero finalmente di con un artículo de periódico antiguo que mencionaba su nombre. Al parecer, Hargrave había sido un cirujano prominente en su juventud, pero después de un trágico accidente que le costó la vida a su esposa, se retiró de la práctica médica. Sin embargo, en los años 30, resurgió en un manicomio rural llamado Hollow Creek, donde se decía que estaba llevando a cabo experimentos radicales en pacientes con deformidades. Decidí viajar a Hollow Creek para investigar más a fondo. El manicomio había sido clausurado décadas atrás, y la pequeña población rural que lo rodeaba parecía haber sido olvidada por el tiempo. Conduje durante horas por caminos polvorientos, rodeados de bosques espesos, hasta que finalmente llegué a lo que quedaba del lugar. El edificio, aunque en ruinas, seguía en pie, una estructura imponente que parecía resistirse a desmoronarse por completo. Aparqué el coche frente al manicomio y observé el paisaje que me rodeaba. Todo estaba en silencio, no se escuchaba el canto de los pájaros ni el sonido del viento entre los árboles. Solo el crujir de las hojas bajo mis pies rompía la quietud mientras me acercaba a la entrada principal, una puerta de madera medio podrida que se dio con un leve empujón. El interior del manicomio era una visión de abandono. Los pasillos estaban llenos de escombros, el suelo cubierto de polvo y telarañas. Las paredes, en su mayoría desnudas, mostraban signos de humedad y el techo se caía en algunos lugares. A medida que avanzaba, la sensación de aislamiento se hacía más intensa. Sabía que estaba solo en ese lugar, pero había algo en el aire, una sensación persistente de que no era bienvenido. Mi objetivo principal era encontrar el laboratorio de Hargrave, donde, según la carta, había realizado sus innovadoras técnicas quirúrgicas. Comencé a explorar el edificio, revisando cada puerta que encontraba. La mayoría de las habitaciones estaban vacías, salvo por algunos muebles rotos y papeles esparcidos. Pero finalmente, en el sótano, encontré lo que buscaba. Una puerta de metal oxidado con un cartel desgastado que apenas era legible, laboratorio del Dr. Hargrave. El sótano estaba oscuro y el aire era denso y frío. Encendí mi linterna y abrí la puerta con esfuerzo. La habitación que se reveló ante mí era algo sacado de una pesadilla. Había mesas de metal cubiertas de instrumentos quirúrgicos antiguos, ahora oxidados, pero que en su momento habrían sido herramientas precisas en manos expertas. Frascos de vidrio alineaban las paredes,
algunos con líquidos de colores oscuros y otros con lo que parecían ser tejidos orgánicos flotando en formol. En el centro de la habitación había una mesa de operaciones cubierta con una sábana que había sido blanca, pero que ahora estaba manchada de marrón. Me acerqué lentamente, el olor a descomposición era casi insoportable. Con una mano temblorosa, levanté la sábana, revelando una visión que haría enfermar a cualquiera. Sobre la mesa había un cuerpo, o lo que quedaba de uno. Era un grotesco ensamblaje de diferentes partes humanas, cosidas juntas con una precisión perturbadora. El torso pertenecía a un hombre, pero los brazos eran claramente de una mujer. La cabeza, sin embargo, era lo más inquietante, un rostro desfigurado por cicatrices profundas, con ojos que, aunque cerrados, parecían estar llenos de angustia. Retrocedí, sintiendo un nudo en el estómago. Lo que Hargrave había hecho aquí era más que una mera operación, era una profanación, una violación de todo lo que representa la medicina. Pero al mismo tiempo, no podía negar la habilidad que requería para llevar a cabo algo tan complejo, tan retorcido. Sabía que tenía que documentar lo que había encontrado, pero me costaba incluso mantener la linterna firme. Mientras recorría la habitación, encontré una serie de cuadernos apilados en un escritorio. Estaban cubiertos de polvo, pero aún legibles. Al hojearlos, descubrí que eran los diarios de Hargrave. Describían en detalle sus experimentos, desde sus primeros intentos fallidos hasta sus éxitos más macabros. Hargrave estaba convencido de que podía arreglar a los pacientes deformes del manicomio, creando lo que él llamaba seres perfectos. No veía a sus víctimas como personas, sino como lienzos en blanco sobre los cuales podía desatar su genio quirúrgico. Las entradas del diario se volvían cada vez más irracionales a medida que Hargrave descendía a la locura. Hablaba de voces que lo guiaban, de la necesidad de seguir adelante con su trabajo a pesar de los gritos y la desesperación de sus pacientes. Mencionaba también que el personal del manicomio había comenzado a sospechar de sus métodos y que había tenido que trabajar en secreto para evitar ser detenido. La última entrada era incoherente, llena de garabatos y frases sin sentido. Fue entonces cuando comprendí que algo terrible había sucedido aquí, algo que llevó al cierre abrupto del manicomio. Decidí que había visto suficiente y que era hora de irme. Pero mientras me dirigía hacia la puerta, un ruido sordo resonó en el sótano, como si algo pesado hubiera caído al suelo. Me detuve, con el corazón latiendo con fuerza, y apunté mi linterna hacia el origen del sonido. Nada. La habitación estaba tal como la había encontrado, pero la sensación de que algo estaba mal se intensificó. Apagué la linterna y traté de concentrarme. El silencio era absoluto, pero mis sentidos estaban en alerta máxima. Comencé a subir las escaleras, mi mente llena de pensamientos de lo que había encontrado. Estaba convencido de que no había nadie más en el manicomio, pero no podía ignorar la sensación de que algo me estaba vigilando, algo que había despertado con mi presencia. Al llegar al nivel principal, la atmósfera había cambiado. El aire estaba más pesado y la oscuridad parecía haber aumentado. Cada paso que daba hacia la salida se sentía como un desafío, como si el edificio mismo estuviera resistiéndose a dejarme ir. Finalmente, llegué a la puerta principal y salí al exterior. El aire frío de la noche me golpeó y por un momento me sentí aliviado. Había escapado de Hollow Creek, pero no podía sacudirme la sensación de que algo se había quedado conmigo, algo que no pertenecía al mundo racional. Conduje de regreso al hotel en silencio, con las imágenes de lo que había encontrado grabadas en mi mente. Esa noche, apenas dormí. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro desfigurado del cuerpo en la mesa de operaciones y leía las palabras del doctor Hargrave una y otra vez en mi mente. Al día siguiente, empaqué mis cosas y regresé a la universidad. Presenté un informe detallado sobre mis hallazgos, incluyendo las fotografías y notas que había tomado. Pero incluso después de entregar mi informe, la sensación de inquietud persistió. No podía dejar de pensar en los pacientes de Hollow Creek, en lo que habían sufrido bajo las manos de Hargrave. Y lo que más me atormentaba era la idea de que, en algún lugar de ese manicomio, sus espíritus aún estaban atrapados, enredados en las cicatrices de un hombre que nunca debió haber tenido un bisturí en sus manos.
Con el tiempo, intenté olvidar lo que había visto. Pero cada vez que paso por un hospital, cada vez que veo una camilla o un bisturí, siento un escalofrío recorriendo mi espalda. Porque sé que hay cicatrices que nunca se curan y que algunas heridas son tan profundas que trascienden incluso la muerte. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.